Capítulo 71. La clase de 20 jóvenes reinas formaba fila en medio de un campo de entrenamiento. Normalmente, este lugar se usaba para entrenar a las futuras abejas guerreras y capataces, pero hoy era nuestro. Desde toscos muñecos de madera en una esquina hasta una pila de palos de entrenamiento en otra. Cada una de las reinas llevaba una armadura de hueso puntiagudo sobre ropa de cuero tosco, con cascos con forma de corona, adecuados para princesas. Como armas, cada uno de ellos tenía una daga de piedra con mango de madera y un martillo de piedra. Ahora también tenían nombres que ellos mismos elegían y parecían dispuestos a gobernar y matar. La transformación de adolescentes rebeldes, y asesinas, a princesas regias, y asesinas, fue increíble. Aunque las visitaba a diario y observaba su progreso, aún hoy me impactó verlos. Quería sonreírles y abrazar a cada una de mis hijas, pero hoy tuve que mantener la imagen de un padre severo. Además, llevaban una armadura de hueso puntiagudo. Ambrosia y yo estábamos frente a las princesas, junto a sus maestras, Equatina y Shi. Les hemos enseñado lo básico lo mejor que hemos podido. Fue suficiente tiempo para enseñarles a leer y escribir, pero ojalá pudiéramos profundizar en las matemáticas. Informó Equatina. Saben apuñalar, martillar y camuflarse. Debería bastar. Shi se encogió de hombros. Ponlos a prueba, padre. Asentí. Confío en ustedes dos, pero quiero ver con mis propios ojos lo que mis hijas pueden hacer antes de dejarlas salir en esta peligrosa misión. No irán solas, por supuesto, les dijo Ambrosia a mis princesas. Habrá guardias con ustedes, pero no podrán entrar en otra colmena. Los guardias de la colmena los detendrán. Y hasta que no tomen el control total de la colmena, no podremos enviar más gente para ayudarlas. Asentí. Debéis ser capaces de cuidaros vosotras mismas, chicas. Claro que podemos, padre. Siempre pudimos, dijo una joven reina con un bufido. Se llamaba Estavina. Di un paso atrás y crucé los brazos sobre el pecho. Entonces que comiencen las pruebas. Muéstrame lo mejor de ti. La primera prueba consistía en mostrar sus técnicas de apuñalamiento, punzadas y martillazos en un maniquí. Todos aprobaron. Golpearon al maniquí con el lado derecho de sus armas. La segunda prueba era para demostrar su alfabetización. Todos la aprobaron. Podían deletrear con claridad y sumar números hasta 1000 sin errores, con la ayuda de una tablilla de cera. Sin embargo, después de las pruebas, fruncí el ceño severamente. Bueno, supongo que está bien. Pero debes esforzarte más. Este resultado no fue muy satisfactorio. Me gustaría ver más progreso en los próximos 5 días. Entonces haré una prueba más difícil que la de hoy, así que esfuérzate en prepararte. El tiempo estaba calculado. Ahora mismo me quedan 132 días, prefiero dedicar 5 días más a preparar mejor a mis hijas que enviarlas así como así. Polenia entrenó mucho más tiempo antes de convertirse en la gobernante de Hornets Nest. Sin embargo, mis palabras fueron recibidas con una protesta inmediata. Pero quiero tener mis propios drones. Quiero aparearme. Quiero tener mi propia colmena. Vivir con mis hermanas reinas es horrible. Estamos listos, lo juro. Entonces, una de ellas, Rulia, se giró hacia mí. Sus grandes y brillantes ojos relucían con un destello de lágrimas contenidas, su labio inferior sobresalía ligeramente y sus antenas se curvaban casi hasta la nariz. Debería haber resultado cómico considerando su atuendo de guerrera, pero el contraste solo hacía que Rulia pareciera más linda. Con su cara redonda, a pesar de ser adulta, aún conservaba cierta ternura infantil. Sí, era increíblemente linda. Fue un ataque de ternura. Y las hermanas de Rulia lo apoyaron con expresiones similares. ¿De verdad crees eso, padre? Pero trabajamos duro en aquellos días, tal como nos dijiste. ¿No estás nada orgulloso de nosotros? Golpe crítico. Te infligieron más de 9000 puntos de daño emocional. La moral es crítica. Con mi megacerebro, supe al instante que todo era una manipulación. Las jóvenes reinas eran unas mocosas que solo pensaban en trones, y sus propios hijos. ¿Cuándo aprendieron esto? ¿Quién les contó mi mayor debilidad? ¿Fue Andy? No, debieron ser los asistentes. Los chismosos. Sé que se lo contarán todo a todo el mundo. Pero aunque sabía que esto era solo manipulación, aún así no pude resistirme. A diferencia de ellos, yo estaba llorando de verdad.
Rulia, no digas eso. Claro que estoy orgullosa de ti. Te he visto entrenar 12 horas al día. Pero debes. Rulia se acercó a mí. Sus pestañas se agitaron aún más lastimeramente. Entonces, si realmente estás orgulloso, ¿nos dejarás volar mañana, padre? Me mordí el labio, impidiéndome asentir de inmediato. Pero estuvo muy cerca. Déjalas, Nectus, dijo Ambrosia, poniéndome una mano en el hombro. Sabes que están tan preparadas como deben estar. Nosotras, las reinas, nacemos con las habilidades necesarias en nuestro instinto. Con tus genes, ya no había ninguna posibilidad para otras reinas, y con las armas que tienen, ni siquiera será una competencia. Dejé caer mis hombros y me giré hacia ella. Cuanto más se acerca el día, más me preocupo, admití en voz baja. Ella me sonrió. Lo sé, Nectus. Eso es casi, ¿cómo dices? ¿Tonto? Asentí. Sí, qué tonta soy. Ah, bueno, entonces olvídense de la rutina del padre estricto. Que todos se quiten la armadura de hueso. Al menos quiero abrazar a mis hijas antes de que se vayan a conquistar. Volaron a la mañana siguiente, como querían. Cada uno llevaba 3 escuadrones de abejas comando, y en tan solo unas horas, iba a recibir los primeros informes sobre el fracaso o el éxito de mis hijas. Iba a estar preocupado todo el tiempo. ¿Y qué mejor manera de distraerme que preocuparme por otras cosas? Entonces abrí el estado de mi imperio, e inmediatamente tuve un nuevo motivo de ansiedad. Imperio de las abejas. Bienestar. 74%. ¿Qué demonios? ¿Cuándo y por qué bajó tanto? Capítulo 72. Imperio de las abejas. Bienestar. 74%. Población. 47.000. Territorio. 2.826 kilómetros cuadrados. Recuento de asentamientos. 2. Nivel de desarrollo. 4. Puntos de desarrollo. 156/1000. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 799. Militares. 156. Capacidad intelectual. 266. Logística. 56. Resiliencia. 160. Recursos. Comida. 2029 unidades. Materiales de construcción. 74 unidades. Materiales de elaboración. 53 unidades. Consejo de la colonia. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armaduras primitivas con púas, medicina primitiva, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra. Revisé mi estado por completo y lo comparé con las notas de ayer. Aunque no había suficiente espacio para un registro completo de mi colonia, conservé el estado de mi colonia durante una semana, además de algunas notas de épocas anteriores. Tuve que conseguir una habitación separada para todas las tabletas, pero fue bueno tener una referencia. En comparación con ayer, perdimos 13 unidades de alimentos, 2 unidades de materiales de construcción y 3 unidades de materiales de artesanía. Y ayer perdimos 10 unidades de alimentos, 3 unidades de materiales de construcción y 3 unidades de materiales de artesanía. Me mordí el labio. Esas pérdidas podrían explicarse por el mal tiempo o la mala suerte, pero... esto no explica por qué el bienestar bajó tanto en tan poco tiempo. Hace solo 2 días era del 78%, lo cual ya está mal, joder. Pensé que con implementar una higiene básica bastaría para mantenerlo. El bajo nivel de bienestar significaba que la población estaba debilitada, enferma, herida y, en general, propensa a morir. Como he notado, el bienestar aumentó de forma natural junto con la densidad de población. Las abejas se enfermaron tanto como los humanos, pero con ropa, comida abundante y un poco de higiene, mantuve a mis hijas mayormente sanas. Lo peor que tuvimos aquí fue un frío leve. ¿Podría esto haber cambiado?
La última vez que la salud se deterioró tan rápido y drásticamente fue después del ataque de avispas. En aquel entonces, cientos de abejas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. ¿Era la situación igual de grave esta vez? ¿Una aflicción progresiva de la que no tenía ni idea hasta que fue demasiado tarde? ¿Una enfermedad misteriosa? Me estremecí de miedo. Es hora de una reunión de emergencia del consejo. El consejo de la colonia se reunió rápidamente. Coloqué los números frente a ellos, señalé el bienestar y esperé pacientemente a que los asesores leyeran el número. Como la mayoría solo leían por sílabas, tardó unos segundos. Esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué es tan baja la cifra? No me informaron de que cientos de personas cayeran heridas o enfermaran a la vez. Ambrosia me quitó la tablilla de cera y frunció el ceño. La miré con esperanza. Como nuestra asesora cultural, ocuparse de asuntos como la higiene y las enfermedades era principalmente su responsabilidad. ¿Dices que esto ocurrió hace un par de días, Nectus? Es realmente alarmante, porque yo tampoco he visto señales de ello. Se frotó la barbilla pensativamente. Siempre hay alguien que se siente mal. Nuestro hospital tiene un par de docenas de abejas actualmente, pero ninguna se está muriendo ni ha estado allí mucho tiempo. No se parece en nada a la enfermedad de los zánganos de la que te hablé. El número de abejas enfermas tampoco es muy alto. Asentí. Nuestro hospital era un pequeño edificio en el rincón más alejado de la cueva de la colmena. No era la mejor instalación, pero al menos mantenía en cuarentena a los enfermos hasta que sanaban. Más o menos. Las abejas les llevaban comida y agua con el mínimo contacto personal posible. Confío en tu criterio, Andy. Considerando cuando ocurrió la pandemia de grones, dudo que estén relacionados. Pero si nuestra colmena está bien, ¿y si algo hubiera pasado en el nido de avispas? Después de todo, las estadísticas de nuestras colonias se resumen. A medida que la colmena de Pollenia se volvió más estable, nuestro intercambio de abejas disminuyó. Sin embargo, la colmena Supremo seguía proporcionando a la colmena nido de avispas objetos elaborados y especialistas capacitados. A cambio, el nido de avispas colmena les proporcionó carne de pulgón, melaza y piedras para fabricar objetos. Se extrajeron muchas de estas últimas de los túneles de los pulgones. Para entonces, dos nietas adorables han alcanzado la madurez y han emergido de sus celdas operculadas en el nido de avispas colmena. Para mi consternación, heredaron parcialmente los genes básicos de los zánganos del harén de Pollenia. Pero, gracias a la compleja genética de las abejas, solo el 25% de los genes de las abejas provenían del padre. Para decirlo suavemente, algunas de mis nietas eran un poco aburridas. ¿Pudo esto haber influenciado el bienestar de mi colonia? Los mensajeros de la reina Pollenia no mencionaron nada sobre esto cuando trajeron solicitudes de nuestros productos elaborados, dijo Tinks. Aún así, deberíamos preguntar. Menos mal que el nido de avispas está a un corto vuelo de distancia, héroe sangriento, envía a alguien con un informe detallado. Y, piensa en todo esto. El imperio necesita respuestas. Sí, padre. 1 hora y media después, el consejo de la colonia se reunió nuevamente. La reina Pollenia dice que no ha ocurrido nada anormal en su colmena. 29 abejas enfermas, una docena heridas en un pequeño derrumbe, pero nada peor que moretones, informó Bloodero, agitando una tablilla de cera. Me froté la frente. Para lidiar con este problema, usé mi título de gran estratega. Pero aunque me acostumbré casi por completo, cuando tenía tantas razones infundadas para preocuparme por mis princesitas, los 20 puntos extra de inteligencia me generaban más ansiedad. Seamos lógicos, murmuré. Resharchina y Ambrosia asintieron al instante. ¿Te sientes bien, Nectus? Preguntó Ambrosia. Podrías haberte enfermado también. ¿De verdad? Parpadeé y revisé mi salud. No, todavía estaba en 36. He seguido alimentando a las abejas investigadoras con mi sangre, pero solo una porción a la vez. No, estoy bien. Creo. Esto es otra cosa. No son las abejas obreras de la colmena Supremo, ni las abejas obreras de la colmena nido de avispas, mis princesitas. ¿Les habrá pasado algo? Ambrosia meneó la cabeza. La pérdida de bienestar ocurrió en los últimos días. Estaban perfectamente bien en ese entonces. Nuestras hijas están bien. Una revelación apareció en su rostro, seguida por una sombra oscura.
No recordaba haber visto nunca a mi esposa con esa expresión y me llevó un momento darme cuenta. Ella estaba temiendo algo. Al momento siguiente lo entendí. Oh, no. Si no es nadie más, tiene que ser. Capítulo 73. La diosa de las abejas, la que trae miel dulce y veneno mortal, siempre observa, excepto cuando no lo hace. Pero hoy, estaba observando. Estaba observando cómo una abeja reina virgen, que se hacía llamar Rulia, pero qué ser decente necesitaba nombres, de todas formas. Con su lamentable enjambre de solo 33 abejas volaba hacia una colmena. Se construyó en una cavidad dentro de una enorme montaña pilar, más grande y antigua que la mayoría de las montañas pilar cercanas. Las protuberancias en la parte superior se extendían tanto que toda la zona circundante estaba en constante sombra a lo largo de 1 kilómetro en todas direcciones. Un bosque crecía en la cima de esta montaña, tan lejos del suelo que estaba parcialmente oculto por una neblina azul en la distancia. Enormes bestias lo rondaban día y noche, pero ninguna tocaba la colmena que albergaba la montaña, a pesar de la dulce miel que contenía. Ellos lo sabían mejor. Las abejas no necesitaban inteligencia para ser superiores a estas criaturas. Rulia y su enjambre se detuvieron cerca de la entrada de la colmena. Ella y sus compañeros intercambiaron palabras. Luego, la reina voló hacia la colmena, mientras sus compañeros aterrizaban en el suelo y esperaban. Había 200 abejas custodiando la entrada, guardias dedicadas y abejas recolectoras que simplemente descansaban. El olor y la visión de Rulia acercándose las alarmaron. Comparadas con las abejas de la colmena supremo, parecían más pálidas, delgadas y débiles. Rulia simplemente levantó el morro y siguió volando, sin disminuir la velocidad. Sabía que ninguna de estas abejas la detendría, y ninguna lo intentó siquiera. Por el olor de Rulia, reconocieron a una reina, y fue suficiente. Dentro, Rulia percibió rápidamente el aroma de la reina local. En un abrir y cerrar de ojos, encontró su objetivo, y ninguna abeja obrera intentó detenerla en el camino. Después de todo, Rulia era una reina, y sus instintos les decían que las reinas tenían permiso de estar cerca. La otra reina estaba rodeada por una docena de zánganos, que intentaban aparearse con ella, pero cuando Rulia irrumpió en la cámara real, todas las abejas se volvieron hacia ella. La reina local apartó a los zánganos y se puso de pie, levantando su aguijón. Una intrusa. Una reina intrusa, nada menos. Te mataré, rival. Gritó. Otra reina. Susurraron los zánganos. ¿Deberíamos intentar aparearnos con ella? ¿Nos dejará? Reina. Reina, déjanos aparearnos contigo. Rulia levantó su martillo y observó al dron. Decidió que su padre probablemente podría matar a cualquiera de ellos con 2 golpes, pero 2 eran más que 1, así que, servirían. Se volvió hacia la hostil reina, quien levantó su aguijón en defensa. No tienes ninguna oportunidad. Rulia ni siquiera se interpuso en el alcance del ataque cuerpo a cuerpo. En cambio, blandió los brazos y lanzó el pesado martillo como le había enseñado Shi. La cabeza del martillo voló con precisión infalible. La otra reina intentó esquivarlo, pero fue demasiado lenta. El golpe aterrizó con un crujido húmedo, enviando salpicaduras de sangre, fragmentos de hueso y pedazos de cerebro por toda la habitación. Incluso los drones guardaron silencio, mirando con rostros estupefactos el sangriento asesinato. Rulia sonrió cuando el cuerpo de su rival cayó al suelo. Esta fue una brutal eliminación rival que incluso la diosa de las abejas aprobó. Los planes de su elegido para difundir sus genes fueron asquerosamente efectivos y moderadamente entretenidos. Lástima que gran parte de su éxito se debiera a esa exasperante inteligencia humana que difundió. Papá es muy preocupón, entrena 5 días más, como si lo fuera. Fue tan fácil. Podría haber ganado desnuda y sin entrenar. Rulia cogió su martillo y pateó el cadáver de su rival. Ahora esta colmena y todas sus abejas son mías. Mía. Un dron se limpió un trozo de cerebro de la mejilla y miró a Rulia con esperanza. ¿Seremos tuyos también? Un momento después, una asistente de la reina asomó la cabeza en la cámara real. Aunque olía a reina muerta, también olía a reina viva y viril, así que ella y sus hermanas estaban tranquilas. Una reina. ¿Eres nuestra reina ahora? Preguntó el asistente. Rulia asintió. Sí, lo soy. Y mi primera orden. Deshazte de cuerpo, tráeme comida, no, son 2 órdenes. 3 órdenes.
También te ordeno que dejes entrar a mis nuevos subordinados. Yo, reina, demasiadas palabras. Rulia resopló. Ah, cierto, olvidé que todos son estúpidos. Bueno, déjenme explicárselo en términos de larvas. La diosa de las abejas habría observado la escena más tiempo si hubiera podido, pero tenía que usar su poder en otra parte. Como la diosa de las abejas quería mantener a Esmortal en el camino de la conquista del mundo, tuvo que seguir ocultándolo. Tal como lo estaba haciendo antes. Oh, no. Si no es nadie más, tiene que ser, las larvas. Ambrosia asintió. Debo revisar nuestra guardería inmediatamente. Esperen, estoy con ustedes. El resto del consejo, no se vayan lejos todavía. Volé tras Ambrosia a la parte de la colmena donde estaban creciendo todos los huevos, larvas y pupas. Se veía exactamente igual que siempre, con abejas nodrizas zumbando. No había señales de una plaga terrible. Que alguien me traiga a todas las enfermeras jefas. Ordenó Ambrosia a las abejas enfermeras más cercanas. Mientras tanto, volé directo a las celdas del panal y comencé a examinar a las abejas dentro. Aunque aún no eran adultas y ni siquiera contaban para la población de mi imperio, estaban vivas y tenían un estatus. Huevo de abeja aliado progenie. Salud. 2/2. Resistencia. 0/0. Larvas de abeja aliado progenie. Salud. 3/3. Resistencia. 1/1. Todo parecía ir bien, pero no podía mirar más lejos. Todas las pupas yacían en celdas cubiertas por paredes de cera, a través de las cuales no podía mirar. Apreté los puños y miré fijamente una de esas paredes. Qué lástima que romperlo solo dañaría a la pupa dentro de la celda. Como si me leyera el pensamiento, oí un puñetazo desde dentro de la celda. Luego otro. Una abeja joven intentó salir, pero sus golpes eran tan débiles que no lograron atravesar la cera. Esto definitivamente no era normal. Andy. Grité, volviéndome hacia ella. Andy, mira, ayúdame. Esta abeja intenta salir de su celda. Ah, sí, padre. Las pupas que tienes delante están programadas para emerger hoy. Debería haber salido antes, pero supusimos que simplemente tenían ganas de dormir esta tarde, vio una abeja nodriza cercana. Esto solo puede traer cosas malas, dijo Ambrosia, flotando a mi lado. Ayudemos a nuestra hija, Nectus. Asentí, ya temiendo lo que pudiéramos encontrar. Capítulo 74. Rápidamente pero con cuidado hice un agujero en la delgada pared exterior de la celda del panal y la abrí. Desde adentro, unas manos mojadas se extendieron, como pidiendo ayuda en silencio. Las tomé de inmediato y ayudé a mi hija menor a salir. Se me rompió el corazón al verla. Estaba pálida, delgada y apenas podía mantenerse en pie sin mi apoyo. Abeja limpiadora aliado progenie. Salud. 11/22. Resistencia. 16/21. Especie. Abeja común. Edad. 18 días. Vida útil restante. 148 de. Atributos. Fuerza. 20. Agilidad. 40. Resistencia. 19. Defensa. 19. Inteligencia. 100. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón con púas. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, mayor esperanza de vida segundo, aprendizaje rápido y, resistencia mejorada segundo, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor y, fuerza mejorada segundo, defensa mejorada segundo, digestión de carne, mayor fertilidad segundo, regeneración más rápida segundo, desarrollo juvenil más rápido y... Pero lo peor de todo era que mi hija solo estaba medio sana. Todas las abejas nodrizas cercanas quedaron atónitas ante la vista. En un abrir y cerrar de ojos, una multitud se abalanzó sobre ellas. Hermana, te ves horrible. Deberías secarte rápido. Ponte esta ropa, te calentará. Come pan de polen, necesitas ponerle carne a tus huesos. Voy a volar y traeré papilla de polen fresca de la cocina. Parece que necesita comida caliente. La joven abeja se sentó en el suelo de su celda de cría, mirando fijamente a las inquietas abejas nodrizas. Tomó los objetos que le dieron, pero era evidente que estaba demasiado conmocionada o cansada para hacer algo con ellos. Enfermeras, más silencio. Nuestra hija está claramente abrumada. En lugar de eso, revisen si hay más pupas demasiado débiles para salir de sus celdas.
ordenó Ambrosia, despidiendo a la mayoría de las enfermeras. Ustedes dos, quédense y ayuden a su hermana. Ascendí, aprobando su decisión. El espacio se volvió más silencioso al instante, y la joven abeja parecía mucho menos abrumada. Mientras las enfermeras limpiaban a su hermana joven con hojas, la alimentaban con papilla de polen y la ayudaban a ponerse una falda y una túnica de cuero, me senté en el borde de una celda de cría vacía cercana y pensé intensamente. Estaba tratando de entender qué le pasaba. Mi hija pequeña se veía tan triste, sus ojos se hundieron, haciéndolos parecer aún más grandes y tristes. Parecía desnutrida, pero todas las larvas fueron alimentadas por igual antes de que se convirtieran en pupas. Fue como si un vampiro le hubiera chupado la fuerza vital. Si esto es una enfermedad, tanto estas enfermeras como esta abeja tendrán que ir a cuarentena, dijo Ambrosia, sentándose a mi lado. ¿Crees que podría ser otra cosa, Nectus? Parece que alguien no puso suficiente comida en su celda de cría antes de cerrarla, Andy, pero sé que es imposible. No bajo tu cuidado. Tiene que ser una enfermedad, pero ¿cómo se transmite? ¿Con esas criaturas invisibles de las que nos hablaste, microbios? ¿A través del aire que respira o de las cosas que toca? Bueno, sí. Así es como se transmiten las enfermedades en general. Pero, si simplemente se transmitiera por el aire e infectara a todos sin diferencia, la mitad de la colmena habría enfermado, no solo una pupa. O, varias pupas. Me tragué un nudo en la garganta y miré hacia un lado. Allí, un grupo de abejas nodrizas revisaba celdas de cría cerradas. Sobrevolaron varias y se detuvieron en una. Después de un momento, comenzaron a abrirla y a ayudar a la joven abeja que estaba dentro a salir. Abeja limpiadora aliado progenie. Salud. 9/22. Estaba incluso peor que su hermana. Ambrosia siguió mi mirada y puso un corazón sobre su pecho. Una enfermedad desconocida ataca a las crías, es peor que si atacara a las abejas adultas. Las abejas adultas mueren constantemente, pero las jóvenes ocupan su lugar. Pero si no hay crías, ¿qué pasará con la colonia? Me giré y la miré fijamente. Mi primera reacción fue algo así como: ¿cómo puedes hablar como si no te importara si nuestras hijas mueren mientras sean adultas? Sin embargo, cuando vi el ceño fruncido de Ambrosia, lo comprendí. Quizás necesitaba inteligencia 121 para eso. Aunque hablaba con frialdad, la verdad era que a Ambrosia le importaba. Pero siendo ella misma, no podía preocuparse libremente. Tenía que darle a todas sus preocupaciones una razón lógica. Ahora mismo, y probablemente en el pasado, ponía tantos momentos en perspectiva. Y estaba seguro de que si le decía: oye, Andy, está bien estar triste e incluso llorar. Eres una chica, ni siquiera te van a molestar por no ser un macho al llorar. Me volvería a decir que estaba diciendo locuras. Entonces, en lugar de eso, extendí la mano y la atraje hacia mí en un medio abrazo. Todo estará bien, Andy. Seremos minuciosos, encontraremos la causa de esta aflicción y una solución. Ya no será un misterio. El ceño fruncido en el rostro de Ambrosia se suavizó. Solo dices tonterías para animarme, ¿no? No sonrió, pero sonaba sonriente. Para nada. Lo juro. Lo juro por Dios y espero no morir. Ella se apartó de mí. Me incliné para verle la cara. Ella estaba sonriendo. Solo un poquito. Ahora yo también sonreía. Qué tontería, en lugar de hablar, deberíamos investigar. Asentí, pero no antes de darle un beso en la mejilla. Claro, Andy. Habla con las enfermeras y yo volveré a examinar a las abejas enfermas. También sus celdas de cría, antes de limpiarlas. Podría haber alguna pista. También tendremos que poner en cuarentena a las abejas enfermas, de otras abejas enfermas también. Lo mejor sería construir un hospital separado. Buena idea. Envía a alguien a Tins con la orden, Andy. También deberíamos enviar un mensaje al nido de avispas colmena para preguntarles si tienen el mismo problema. En las siguientes horas examiné las abejas enfermas y sus celdas de cría, pero no encontré nada. No tenía idea de qué tipo de enfermedad podría haber causado esto. Y no había solo 2 o 3 abejas enfermas en esta cría. Había 93 abejas enfermas. Al menos hubo algunas buenas noticias. Felicidades. Has conquistado otro asentamiento. Las estadísticas y los puntos de desarrollo de tu imperio se ajustaron como corresponde. La primera de mis princesas lo logró.
Pero cuando abrí el estado de mi imperio para ver qué estaba pasando con mis puntos de desarrollo, lo que vi me hundió el corazón. Capítulo 75. Imperio de las abejas. Bienestar. 62%. Población. 73.000. Territorio. 5.086,8 kilómetros cuadrados. Recuento de asentamientos. 3. Nivel de desarrollo. 4. Puntos de desarrollo. 135/1000. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 839. Militares. 158. Capacidad intelectual. 281. Logística. 70. Resiliencia. 173. Recursos. Comida. 2.446 unidades. Materiales de construcción. 99 unidades. Materiales de elaboración. 52 unidades. Consejo de la colonia. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico. Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armaduras primitivas con púas, medicina primitiva, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra. La primera de mis hijas reinas ha asesinado con éxito a sus objetivos y ha conquistado su colmena. De ahora en adelante, las integrarán por completo y difundirán las tecnologías del imperio de las abejas en las nuevas colmenas. La población de mi imperio creció. Sus estadísticas aumentaron y conseguí 50 puntos de desarrollo de golpe. Estaría eufórico en cualquier otra circunstancia. Mi plan estaba funcionando a la perfección. Iba a alcanzar el nivel de desarrollo 5 en cuestión de días. Quizás incluso horas. ¿De verdad me arriesgo con esa mierda? Solo había un número traidor. ¿Por qué mi bienestar bajó al 62%? ¿Qué tan mal les iba a las otras colmenas? Fui a investigar inmediatamente, llamando a mi asesor militar a la sala del consejo. Héroe de sangre, infórmame en cuanto llegue algún mensajero de las colmenas exteriores. ¿Entendido? Sí, padre. De hecho, una acaba de regresar. Dice que la reina Rulia ha alcanzado su objetivo. Seguro que pronto habrá más. Asentí y miré el mapa en la pared. El objetivo de Rulia era el más cercano a la colmena suprema. Considerando el retraso del vuelo y la falta de un cronometraje preciso, un informe más detallado tenía que aparecer pronto. Lo hizo, traído por un comando B llamado Staptavi. La reina Rulia mató a la vieja reina. Mi escuadrón entró, aunque otras abejas sospechaban de nosotras. La reina Rulia también te escribió un mensaje, padre. La abeja comando me pasó una tablilla de cera. Lo tomé y leí rápidamente el mensaje escrito en letras mayúsculas. El lugar del padre es bueno y no hay peligro. Pero mi padre me envió un paquete. Por favor, envíe paquete y carne en brochetas. Para rematar, Rulia dibujó una cabeza muy tosca, ceñuda y de pelo largo, junto a una cabeza sonriente de pelo corto. Ambas firmaban. Rulia y padre. Me temblaba el labio inferior. Me picaban los ojos. Oh Dios mío, este pequeño manipulador es demasiado adorable. Mi pequeña se dibujó con su papá. Este fue el primer dibujo mío hecho por mis queridas hijas. Aunque lo dibujara para pedir descaradamente ayuda material. Absolutamente innecesario en este caso. Su colmena ya tenía comida. La carne, sobre todo, era casi un lujo, al ser más escasa. Y, de todas formas, no se ausentaba de la colmena tanto tiempo como para extrañarla. Iba a enmarcar esta tablilla y guardarla para siempre. Inventar el epoxi y sumergirlo en él, para que los arqueólogos pudieran encontrar esta tablilla de cera perfectamente conservada incluso 10.000 años después. ¿Padre? Preguntó Gloodero. ¿Estás herido? Inhalé y me sequé las lágrimas con la palma de la mano. No, solo estoy feliz, Ejem. Ya que tenemos acceso a la nueva colmena de Rulia, organiza el equipo de apoyo como estaba previsto. Y añade a alguien que sepa cocinar y una jarra de carne.
Rulia no tenía por qué manipularme. De todas formas, le habría enviado lo que me pidió. No es que me pidiera la última edición profesional de un smartphone caro. El escuadrón de apoyo incluía a algunos guerreros para proteger a la reina, por si acaso, una abeja maestra para seguir educando a la reina y varias abejas de varias profesiones para implementar gradualmente las tecnologías del imperio en la nueva colmena. Pasé otro minuto admirando el dibujo de mi hija. Se lo iba a enseñar a Ambrosia más tarde, pero por ahora, no podía olvidar el problema. Me volví hacia Staptavi. Cuando estuviste en la otra colmena, ¿viste algo raro? Quizás, abejas enfermas. Muchas abejas enfermas. Staptavi asintió lentamente. ¿Enfermos? Quizás. Parecían débiles. Pensé que simplemente eran inferiores. Con peores padres. Por supuesto. Según mis cálculos, incluso la mayor de mis hijas debió nacer después de que toda esta colmena llevara mis genes. Sabía que, solo por su aspecto, las abejas genéticamente modificadas se parecían más o menos a las normales. Quizás más sano. Un poco más musculoso. Pero nada más. Sin embargo, Staptavi y sus hermanas no tenían un marco de referencia. Descríbelos con más detalle, Staptavi. ¿Cómo eran? ¿Eran muchos? ¿Muchos? Sí. La mayoría. No contaba, eran demasiados. Se veían, delgados. Perezosos. En ese momento supe que, cualquiera que fuera esa misteriosa enfermedad, al menos una colmena cercana estaba afectada. Y probablemente todos los demás cercanos. Después de todo, me froté la barbilla. Esos 121 de inteligencia estaban trabajando a toda marcha ahora mismo. Lo más probable es que la enfermedad se transmita entre colmenas por los zánganos. La colmena supremo podría haberse infectado por aquel fugitivo que intentó acercarse a Ambi. O por las abejas del nido de avispas de la colmena. Si es así, entonces la enfermedad se ha estado propagando lentamente dentro del imperio de las abejas durante casi un mes ya. Pero hasta ahora, las únicas abejas visiblemente enfermas en la colmena supremo eran las pupas y las abejas recién nacidas. ¿Por qué no hay adultos ni larvas enfermos en el imperio de las abejas, mientras que otras colmenas sí los tienen? Todo esto no cuadra. De cualquier manera, una cosa estaba clara. La colmena de Rulia ya estaba incorporada al imperio. Abandonarla ahora solo la mataría, pues su antigua reina había muerto. Pero los demás, héroe de la sangre, envía a tus mensajeros más rápidos tras mis princesitas. Hay que llamarlas de vuelta. Si no es demasiado tarde. Felicidades. Has conquistado otro asentamiento. Mierda. Bueno, quizá no sea demasiado tarde, al menos para. Felicidades. Has conquistado otro asentamiento. Al menos por. Felicidades. Has. ¿Puedo terminar esta única oración, sistema? Silencio. Me di cuenta de que Bloodero y Staptavi me miraban como si tuviera que llevar una camisa de fuerza. Ejem. Ignora esto. Me giré para mirar el mapa. Pensándolo bien, fue una tontería pensar que tenía tiempo en absoluto. A esa altura, incluso las colmenas más lejanas estaban siendo alcanzadas. Olvídate de los mensajeros, héroe sangriento, llama al consejo en pleno. Debemos hablar sobre las medidas de cuarentena. ¿Cómo se veían las estadísticas de mi imperio ahora? Capítulo 76. Imperio de las abejas. Bienestar. 40%. Población. 430.000. Territorio. 36.738 kilómetros cuadrados. Número de asentamientos. 16. Nivel de desarrollo. 4. Puntos de desarrollo. 248/1000. Especie. Abeja común. Atributos. Fuerza de trabajo. 1390. Militares. 216. Capacidad intelectual. 282. Logística. 68. Resiliencia. 357. Recursos. Comida. 7.486 unidades. Materiales de construcción. 399 unidades. Materiales de elaboración. 52 unidades. Consejo de la colonia. Asesor militar. Aumenta el ejército total en un 10%. Héroe sangriento. Asesor científico. Añade un 10% de la capacidad de trabajo total a la capacidad intelectual. Investigación. Asesor industrial. Aumenta la fuerza de trabajo total en un 10%. Tinks. Asesor económico.
Añade el 10% de la fuerza laboral total al ejército. Trabajador más duro. Consejero cultural. Aumenta todos los atributos y el bienestar en un 3%. Ambrosía. Tecnologías. Comunicación mediante danza, construcción de colmenas, conservación de alimentos, puestos de recolección, jerarquía jerárquica, patrullas fronterizas, velas, armaduras primitivas con púas, medicina primitiva, campos de trabajo, alfabetización, método científico, higiene básica, tecnología de la edad de piedra. Esto es horrible, debo asumir que todas las colmenas cercanas están infectadas, aunque algunas puedan haber permanecido limpias. Por el momento, algunos aún no estaban subyugados, pero era solo cuestión de tiempo. Y no podía estar contento con el aumento de puntos de desarrollo y otras estadísticas si todo esto se desmoronaba en cuestión de semanas. Como no está claro el origen de la enfermedad ni cómo funciona, al menos debemos mitigar los daños, declaré ante el Consejo de la Colonia reunido. Si alguien me diera una moneda de 5 centavos cada vez que tuviera que vivir una pandemia masiva y hacer cuarentena, tendría 2. No es mucho, pero al menos tenía algo de experiencia de la que echar mano. Primero, chicas, no podemos poner a todas en cuarentena. Vivimos en un panal. La gente apenas tiene privacidad ni espacio personal. Pero, solo los enfermos tienen que hacer cuarentena, padre. Exclamó Workarder. No lo entiendo. Simplemente dejamos a los enfermos de lado y seguimos trabajando. ¿Cuál es el problema? La investigadora le dirigió una mirada penetrante. No seas tan testaruda, hermana. Tenemos pupas enfermas en la colmena. También tenemos que aislarlas. A ellas, y a las abejas enfermas de otras colmenas, que son demasiado estúpidas para entender siquiera lo que significa cuarentena. Asentí. Gracias, Resharchina. Pero lo peor es que las enfermedades pueden crecer. Al principio, ni te das cuenta de que estás enfermo. Luego, ¡zas! Infectas a una docena de personas sin saberlo. Finalmente, empeoras y te das cuenta de que estás enfermo, pero para entonces ya es demasiado tarde. Mis asesores fruncieron el ceño con preocupación y algo de miedo. Las cosas se estremecieron, e incluso la fría investigadora parecía inquieta. Entonces dices que debemos poner en cuarentena a todos, porque podrían estar enfermos y ser contagiosos sin saberlo, preguntó Ambrosía. Pero como dijiste, es imposible. Suspiré. Sí. Sí, lo has entendido, Andy. Una cuarentena total es la mejor manera de detener una pandemia después de una vacuna, pero no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntó Workarder. Pondremos en cuarentena solo a las abejas que estén claramente enfermas. Será mejor que nada. Y seguiremos enviando apoyo a las colmenas exteriores, pero diles a las abejas que enviemos y a tus reinas hermanas que se mantengan alejadas de sus nuevas abejas obreras tanto como sea posible. Sí, padre. Dijeron Loodero y Workarder al unísono. Les sonreí con adoración. Se volvieron tan responsables y maduros, aunque físicamente todavía eran abejas obreras. Con la ropa puesta, fácilmente podrían haber fingido ser chicos si se hubieran cortado el pelo. Aunque ahora mismo apenas les llegaba a la barbilla. Marimachos, el 99,9% de mis niñas eran marimachos. Y el complejo de investigación centrará todos sus esfuerzos en saber más sobre la enfermedad, afirmó Resharchina. Asentí. Sí. Todos los demás proyectos científicos deberían suspenderse por ahora. Di varias órdenes más y, después de algún debate, el consejo se dispersó. Pronto, Ibe Supremo se convirtió en un torbellino de actividad aún mayor de lo habitual. En otra hora, las 20 colmenas circundantes fueron unidas al imperio de las abejas. Con ello, la población total del imperio llegó a 593.000, pero la salud se redujo al 38%. Los informes de las colmenas invadidas mostraron que la mayoría presentaba infecciones de leves a graves. Los pocos que no mostraban signos evidentes de enfermedad seguían siendo sospechosos. Por orden mía, se construyó una aldea de cuarentena al pie de la montaña pilar de la Colmena Supremo. Su base estaba excavada en la tierra misma, y en su interior había edificios de cera y madera. Todo se hizo en un solo día. Cuando había miles de abejas encargadas, decir lo antes posible era casi instantáneo. La aldea, como la llamé, estaba construida justo para proteger a las abejas de una tormenta ocasional. Un agujero en el suelo no era tan buena protección como una cueva en lo alto de una montaña, pero tenía que servir.
Sería difícil encontrar un lugar mejor cerca con tan poca antelación. Al anochecer, se les indicó a todas las abejas enfermas que se quedarán en la aldea de cuarentena. Además de ellas, había 100 guardias para la aldea y personal de apoyo, como las abejas limpiadoras. Pero, ¿por qué limpiar abejas? Podemos limpiarnos nosotras mismas. Nosotras estamos limpiando abejas. Intentaron protestar algunas de las abejas enfermas. Tu único deber ahora es descansar, comer bien, recuperarte y ayudar a las abejas investigadoras en sus investigaciones. Y no le pongas objeciones a tu padre. Papá sabe más. Sí, él lo sabe mejor, dijo Ambrosia con un rostro tan serio que estaba 70% segura de que estaba siendo irónica. Mis hijas no pudieron protestar después. Al principio, en el pueblo solo estaban las abejas enfermas de la última generación de la colmena supremo. A la mañana siguiente, un centenar de abejas de la colmena Hornet's Nest se unieron a ellos. Las abejas investigadoras hicieron lo mejor que pudieron. Para alguien que carecía de equipo de laboratorio, fueron muy minuciosas en sus experimentos. Rápidamente encontraron todos los síntomas comunes y menos comunes de la enfermedad y le dieron un nombre: palidez. La palidez fue uno de los principales síntomas, junto con la debilidad y la pérdida de masa muscular, especialmente en las abejas jóvenes que estaban enfermas en la etapa de pupa. Me recordó a la anemia, pero, la anemia no era contagiosa. 2 días después, por primera vez, una abeja adulta de nuestra colmena enfermó. Capítulo 77. Padre, no deberías estar aquí. Esto es una cuarentena. ¿Y si te enfermas? Silencio, silencio. Mi asunto aquí es importante, y mira, estoy protegido. Estaré bien. Señalé la máscara de cuero que me cubría la mitad inferior de la cara. Era difícil respirar con esta mascarilla. A diferencia de las mascarillas de tela normales, esta de hecho bloqueaba el flujo de aire. ¿Bloqueó algún contaminante? Tal vez. Todas las abejas sanas que trabajaban en la aldea de cuarentena tenían que usar esas mascarillas, como la abeja investigadora que tenía delante. Pero, de todas formas, nadie estaba realmente protegido de la palidez en el imperio de las abejas. Las mascarillas eran un placebo. La abeja investigadora, Whittington, me había notado volando y de inmediato intentó detenerme. A diferencia de las abejas guerreras que custodiaban el lugar, quienes simplemente observaron lo que sucedía con leve desconcierto. Ahora, Whittington frunció el ceño. Padre, ¿qué es este asunto tan importante? ¿Tienes algún conocimiento que aún no hayas compartido con los investigadores? ¿Algo que haga útil tu presencia aquí? ¿O es esto, señaló su cabeza, la enfermedad de la irracionalidad? Crucé los brazos e inflé las mejillas. No avergüences a tu padre, Whittington. Vine a animar a mis hijas. Sé que las abejas del pueblo hacen todo lo posible para que se sientan cómodas, pero seguro que se alegrarán de ver a su padre. ¿Recuerdas lo que te dije? El estado mental de las personas enfermas afecta su salud. Si estás de buen humor, tu cuerpo combate mejor las enfermedades. Oh. Pues deberías haberlo dicho antes, padre. Seguro que las abejas se alegrarán de verte. Aunque Whittington ya no me fruncía el ceño, su comentario anterior todavía me dolía. Ella no estaba equivocada en que yo estuviera actuando, bueno, solo un poco irracional, ¿de acuerdo? Todos mis asesores conocían su negocio. Aunque la población del imperio de las abejas disminuía lenta pero constantemente, su vida continuaba. Se seguía recolectando comida, se seguían fabricando objetos y Ambrosia seguía poniendo huevos, ahora mismo. Según el sistema, durante este período la población disminuyó en 5.000 abejas, pero no se notó en la colmena supremo ni en la colmena nido de avispas. Según los informes, casi todas las muertes ocurrieron en las colmenas recién subyugadas. Aunque mi plan original era reemplazar gradualmente sus abejas con mis nietas, si estas abejas primitivas desaparecieran de repente, ¿tendrá el imperio de las abejas recursos para mantener a mis princesas antes de que sus hijas crezcan? Se necesitó mucha mano de obra para cuidar y alimentar a todas las larvas. Con todo eso, y después del informe de que una abeja mayor se enfermó en Ibe Supremo, si bien no hubo ningún progreso significativo contra la palidez, yo simplemente tenía que hacer algo para no sentirme como el peor inútil del mundo. Y ya había hecho todo lo posible por mantener estable el imperio de las abejas, así que aquí estaba. Estaba a punto de entrar, padre, dijo Whittington con un suspiro.
Mi descanso se estaba haciendo demasiado largo, pero puedo mostrarte el camino hacia las abejas enfermas de camino. Noté lo cansada que se veía Whittington en ese momento. No estaba enferma, estaba bien de salud, pero era evidente que la situación estresaba a mis hijas tanto como a mí. Oye, no te esfuerces demasiado, chica. Lo último que quiero es que más gente se enferme de agotamiento. Whittington se sonrojó un poco y miró hacia otro lado. Pensar no es un trabajo. Y me encanta pensar. Es muy entretenido. Pero ojalá mis hermanas estuvieran sanas, y, no lo están. En fin, estamos perdiendo el tiempo aquí paradas. Cruzó la estrecha puerta que daba al pueblo. Las puertas eran un invento reciente, parte de la arquitectura horizontal. Simplemente cortinas de cuero colgadas. Estructuralmente, estaba construido como un centro comercial subterráneo. Había pasillos entre edificios separados, pero todo el lugar compartía un mismo techo. Era lo suficientemente espacioso como para que cada abeja en cuarentena pudiera dormir en su propia habitación, y se añadían nuevas habitaciones cada día. El techo era demasiado bajo para volar, pero a diferencia de una colmena común, la aldea de cuarentena tenía varias ventanas que dejaban entrar el aire fresco y la luz. Las abejas las cubrían por la noche, pero ahora mismo cortaban la madera y enceraban los pasillos con los rayos del sol. Las abejas andaban por ahí limpiando, reparando las paredes, cargando cosas. Por suerte, aparte de Whittington, nadie intentó convencerme de que era demasiado peligroso estar allí. Las abejas investigadoras a veces eran demasiado inteligentes. Lo suficientemente inteligentes como para reprender a su propio padre. Yo y Whittington caminamos hacia un gran salón lleno de 2 docenas de abejas enfermas. ¿Son todos tan jóvenes? Sus rostros estaban pálidos y sus cuerpos parecían desnutridos, aunque estaban bien alimentados. Los más sanos tenían 3/4 partes de su salud, y no estaban recuperando más. Se entretenían charlando y tocando música con un sencillo tambor de cuero, una invención reciente. Pero la falta de energía era palpable en la sala. Incluso con el tambor, era 10 veces más silencioso que el ruido de fondo promedio de Ibe Supremo. Unas cuantas miradas se alzaron hacia mí, pero no mostraban ninguna emoción. Estas abejas apenas conocían a su padre. Los investigadores están usando otra sala para las pruebas. Están examinando al último paciente. La abeja recolectora que enfermó, B2020, dijo Whittington. Volveré allí. Mi trabajo es anotar los resultados. Asentí. Cuando termines, tráela aquí. Yo también quiero hablar con ella. Está bien, padre. Whittington se fue y me dejó solo con las abejas enfermas. El ambiente era decididamente incómodo. Me sentí innecesario allí, así que me armé de valor y seguí adelante. Hola a todos. Saludé a todas las abejas que se giraron hacia mí. No sé si lo saben o lo recuerdan, pero soy su padre. Padre Mectus. Y no soy un simple zángano. Soy muy sabio, muy inteligente, muy fuerte y los quiero mucho. La abeja joven con el tambor dejó de tocarlo y me señaló. Hemos oído hablar de ti. Todo el mundo habla de ti, padre. Me dijeron que incluso inventaste este tambor. Le dio una palmada en la tapa de cuero. Tum. Tum tum. Sonreí más ampliamente. Acabo de darles una idea a las abejas investigadoras. Ellas crearon el prototipo. ¿Viniste a curarnos? Preguntó otra abeja. Solo queremos ser útiles, gastas tanta comida en nosotras. ¿Será porque pronto nos curaremos y seremos útiles? Capítulo 78. Mi corazón se rompió un poco. Hice bien en venir. Estas abejas tienen un espíritu de lo más bajo. Probablemente creen que serían más útiles a la colmena muriendo. Son tan, abejas. Estas también eran muy jóvenes. Apenas habían salido de sus celdas de cría y ni siquiera habían elegido sus nombres. Algunas eran, de hecho, mis nietas, hijas de Pollenia. Era fácil verlo en sus estadísticas. Abeja limpiadora aliado progenie. Salud. 12/22. Resistencia. 20/21. Especie. Abeja común. Edad. 18 días. Vida útil restante. 88 d. Atributos. Fuerza. 20. Agilidad. 40. Resistencia. 19. Defensa. 19. Inteligencia. 80. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón con púas. Genes.
inteligencia mejorada octavo, mayor esperanza de vida y, aprendizaje rápido y, mayor resistencia segundo, resistencia al veneno y, resistencia al calor y, mayor fuerza segundo, defensa mejorada y, digestión de la carne, mayor fertilidad y, regeneración más rápida segundo, desarrollo juvenil más rápido y, les faltaban algunos de mis genes, y otras perdieron niveles. Fue aleatorio. Había abejas en la cría de Pollenia que obtuvieron el 100% de sus genes, y otras que no obtuvieron casi ninguno. Pero sin importar cómo eran sus estadísticas y quiénes eran sus padres directos, en mi corazón, todas estas chicas eran mis hijas espiritualmente. Iba a convencerlos de que se esforzaran por vivir. ¿Pero cómo? Mis hijas enfermas me miraban con esperanza, esperando respuestas. ¿Debería mentirles? No, no, no puedo arriesgar así la confianza de mis hijas. Les destrozará aún más el ánimo si les doy falsas esperanzas. Debo pensar en algo mejor. Anda, anda, usa ese gigacerebro para algo mejor que la ansiedad, Nectus. Padre. Preguntó la abeja tamborilera, ladeando la cabeza. ¿Por qué se te arrugó la cara así? Ah. Es que, es triste oírte pensar así, dije con sinceridad. Todas son mis hermosas, inteligentes y trabajadoras hijas. Nunca agotan los recursos de la colmena. Las abejas enfermas me miraron con duda. Pero aquí no hacemos nada útil. Ni siquiera las abejas investigadoras necesitan tantos enfermos para hacer sus pruebas. Podrían quedarse con unos pocos. Otra cosa que estas abejas no entendieron. Mientras sus hermanas aprendían los números y las letras en la escuela, estas abejas no sabían cuántos dedos tenían. Dedos, escribiendo, ah. Sí, esto debería funcionar. Sonreí ante la idea que me vino a la mente. De hecho, hay algo que sí puedes hacer y que será súper útil. Y solo tú puedes hacerlo, así que siéntete orgulloso. Las abejas que estaban alrededor se quedaron boquiabiertas. ¿En realidad? ¿Qué pasa, padre? Levanté un dedo. Primero necesitamos tablillas de cera y barras de escribir. Por suerte, había bastantes de ambos en la aldea de cuarentena. Las abejas investigadoras las usaban para tomar notas. En un abrir y cerrar de ojos, había una tablilla de cera para cada abeja. Chicas, probablemente sepan que la palidez no solo las amenaza a ustedes, sino a todo el imperio de las abejas. ¿Verdad? Sí. Nos dicen que es malo. También vi a una abeja recolectora enfermarse. Los investigadores sentían mucha curiosidad por ella, pero también mucha preocupación. Asentí con gravedad. Las abejas de las colmenas supremo y del nido de avispas se preocupan por sí mismas y por ti. Y la preocupación es peligrosa. Facilita que te enfermes y dificulta que te mejores. Es importante que todos mantengamos la moral alta, y esto es lo que harás. Ven aquí, mira. Me dejé caer al suelo y tomé una tablilla de cera. Mientras las abejas enfermas se acercaban para observar, dibujé una imagen tosca de mí y de ellas rodeándome. Era solo una variedad de figuras de palitos, pero las dibujé todas con grandes sonrisas. ¡Tada! Les enseñé el dibujo a las abejas. Miren esta imagen. ¿Qué ven? Las abejas pensaron por un minuto. ¿Están sonriendo, entonces están felices? ¿Abejas felices? Sí. Asentí. Este es mi deseo para todos ustedes. Los deseos también tienen poder, ¿saben? Quizás esto sea justo lo que necesitan para mejorar. ¿Deseos? Sí. Para dibujar tus mejores deseos para ti y para la colmena. Así, otras abejas de nuestra colonia los verán y se sentirán más felices. Sabrán que no estás triste y se preocuparán menos. ¿Esto, realmente funciona? Claro que sí. Vamos. Dibuja lo mejor que puedas. Siguiendo mi ejemplo, las abejas se sentaron y comenzaron a dibujar. Al principio, todo iba lento. Les costaba incluso pensar en cosas para dibujar. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se entusiasmaban más, compartiendo ideas y ayudándose mutuamente a dibujar el mejor deseo. Se les dibujaban sonrisas en los rostros, e incluso hubo algunas risas. Aunque todavía estaban físicamente débiles, ahora mis hijas finalmente parecían estar disfrutando. Todo porque se sentían útiles y no se aburrían. Con la excusa del trabajo, les enseñé a tocar. Quizás ahora mismo estaba pensando en futuros artistas que me traerían la victoria cultural mundial. Ah, no, no había otras culturas contra las cuales vencer.
Pero, de todas formas, yo acababa de ganar culturalmente. Muy bien, chicas. Su padre tiene que irse. Pero volveré a visitarlos, lo prometo. Caminé alrededor, acariciando la cabeza de todas mis chicas, quienes con gusto me lo permitieron e incluso compitieron para acercarse primero. Gracias por venir, padre. Gracias por enseñarnos todo esto. Por favor, dile a los demás que no se preocupen por nosotros. Me conmovió y me desgarró el corazón ver lo cariñosas que eran. Sin obligaciones que endurecieran sus personalidades, estas abejas eran probablemente las más adorables de todas mis hijas. Aún así tuve que dejarlos. Pasé varias horas visitando a otras abejas enfermas. Esta sala de descanso no era la única, y convencí a otras para que también dibujaran. Entre mis paseos de una sala a otra, también pedí más materiales de dibujo para la aldea de cuarentena. Cuando terminé, ya era tan tarde que Ambrosia probablemente comenzaría a preocuparse. Pero antes de eso, había una abeja enferma que todavía no había conocido, y ahora, fui hacia ella. Capítulo 79. Ella no se relacionó con sus hermanas menores, sino que descansó en su habitación después de un largo día de exámenes. Abeja recolectora B20-20, la primera abeja que capturó a Palen es adulta. Quería observarla, aunque no estaba seguro de encontrar nada. A diferencia de otras abejas enfermas, B20-20 se alarmó al verme. Padre. ¿Qué haces aquí? ¿No te vas a enfermar? Gemí. Oh, no, tú también no. ¿No te dijo abejas investigadoras que hoy los visitaré a todos, B20-20? Sus hombros se desplomaron. No. ¿Deberían haberlo hecho? Solo soy una abeja recolectora, y ni siquiera puedo buscar comida. Aunque juré que aún soy lo suficientemente fuerte. Tus hermanas menores ya aprendieron mejor, B20-20, y yo también te enseñaré. Pero primero, déjame verte. B20-20 no parecía tan agotada ni desnutrida como otras abejas enfermas, pero seguía pálida y visiblemente débil. Su estado lo reflejaba. Abeja recolectora aliado progenie. Nombre. B20-20. Salud. 8/11. Resistencia. 9/10. Especie. Abeja común. Edad. 108D. Vida útil restante. 53D. Atributos. Fuerza. 10. Agilidad. 39. Resistencia. 10. Defensa. 10. Inteligencia. 100. Percepción. 43. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón, producción de cera. Genes. Inteligencia mejorada X, tecnología. Contenedores primitivos, fuerza mejorada y, mayor esperanza de vida segundo, aprendizaje rápido y... Su salud no era tan mala como la de las abejas enfermas más jóvenes, pero, después de ver el estado de B20-20, pude adivinar por qué se enfermó. Era vieja. No como una abuela decrépita, sino como alguien de una generación más joven que no tenía mis genes más recientes. O incluso la penúltima. Tendría que pasar media hora escarbando en tablillas de cera para ver qué genes tenía hace 3 meses, cuando el óvulo de B20-20 fue puesto en una célula. B20-20 inclinó la cabeza tímidamente bajo mi mirada. ¿Y qué ve, padre? ¿Cree que me recuperaré? Me mordí el labio. Déjame pensar, de hecho, primero, cuéntame cómo te enfermaste. Ah, claro. Ya se lo he dicho a las abejas investigadoras, pero te lo vuelvo a decir, padre. Un día, me desperté sintiéndome mal. Pero no tan mal como para no trabajar, no. Fui a trabajar y empeoré, mi abeja capataz me dijo que fuera al hospital. Pensó que me había resfriado. Asentí, aprobándolo. A pesar de su tendencia a la adicción al trabajo, a las abejas capataces se les enseñaba estrictamente a no presionar a ninguna abeja a trabajar en exceso. Su trabajo era dirigir y proteger, no abusar de sus hermanas. Me alegró saber que lo hacían bien, e incluso impedían que algunas abejas se volvieran demasiado adictas al trabajo para su propio bien. Pero entonces las abejas enfermeras del hospital me dijeron que no parezco resfriada. Me dijeron que parezco palidez. Y las abejas investigadoras de aquí me dijeron lo mismo. B20-20 forcejeó con los brazos. ¿Es cierto, padre? ¿Seguiré enferma hasta que muera? No. Claro que no. Negué con la cabeza con fuerza. Ahora que te he contado, déjame intentar algo. Aunque no sirva, al menos no hará daño. ¿Tienes un frasco vacío?
Ella lo hizo. Elegí un cuchillo pequeño que llevaba conmigo para este único propósito. Por muchas veces que lo hiciera, me daba escalofríos cada vez que tenía que cortarme. Nunca dejó de doler. Y después de las últimas modificaciones genéticas, cortarme la piel gruesa me llevó más tiempo y se volvió más doloroso. Pero vertí medio punto de salud en sangre en el frasco y se lo di a B20 para beber. El cambio en ella fue drástico e inmediato. B20 se irguió y me miró con un nuevo brillo en los ojos. Abeja recolectora aliado progenie. Nombre. B20. Salud. 20/22. Resistencia. 20/21. Su salud mejoró drásticamente, e incluso sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Sin embargo, la palidez general de B20 permaneció. Gracias, padre. Me siento increíble. Ojalá no tuvieras que hacerte daño por nosotros con esta cosa de la sangre, así que gracias de nuevo. Es como si nunca hubiera enfermado. Te demostraré que no malgastaste esta sangre en mí y que te esforzarás mucho en reunir comida después de esto. Espera, no te muevas. La saludé con un gesto. ¿Qué trabajo? Sigues enferma, B20. Ya te sientes mejor, pero es solo una descarga de energía por la transferencia genética. No, te quedarás aquí hasta que las abejas investigadoras y yo confirmemos que estás 100% sana. Los hombros de B20 se desplomaron. Pero, padre, ¿qué es un caballo, de todas formas? Sin traseros. Y sin caballos, olvídate de los caballos. En lugar de buscar comida, ayuda a tus hermanas menores a pedir buenos deseos. Ellas te lo explicarán. Y nos ayudará a mí, a la colmena, y a ti muchísimo, confía en mí. ¿Buenos deseos? ¿Eh? Está bien, padre, si tú lo dices. Te desearé lo mejor, sea lo que sea. Apretó los puños con entusiasmo. Sonreí y le di una palmadita en la cabeza de B20. Sí. Y ojalá pudiera quedarme aquí más tiempo, pero tengo que irme. Sigue mejorando, B20. Esperaba que así fuera. Mi sangre podría haberle dado la resistencia suficiente para combatir la palidez, o podría haberle dado un impulso temporal. El tiempo lo diría. Al salir, ordené a las abejas investigadoras que siguieran observando el estado de B20 y seleccioné sus informes escritos sobre su condición. En ellos estaba escrito lo mismo que ya me contó B20, pero con más detalle. Me estaba despidiendo de los guardias de la entrada y estaba a punto de volar a Colmena Supremo, cuando un grito desde el interior de la aldea en cuarentena me hizo detenerme. Una abeja joven y sin nombre corría por el pasillo, jadeando y luchando contra su menguante resistencia. Una abeja nodriza corría detrás de ella y le gritaba: ¡Alto! No corras por los pasillos. Deja de correr, te enfermarás más. Pero la joven abeja lo ignoró. Papá, espera. Gritó. Tienes que ver esto. ¿Qué? Les pasó algo malo a mis niñas. Capítulo 80. Luego volví a mirar la abeja corriendo y me relajé. Padre, mira esto. Gritó, agitando una tablilla de cera. Padre, por favor. Oye, no corras así, niña. Te enfermarás más. Me acerqué a la abeja enferma y la sujeté por los hombros antes de que chocara conmigo. Jadeó y retrocedió un paso, con una repentina timidez. La joven abeja me llevaba una cabeza menos. A pesar de ser técnicamente maduras, ella y sus hermanas enfermas parecían 5 años más jóvenes debido a su delgadez. Era difícil considerarlos más que adolescentes en el mejor de los casos, pero ahora... ¿Qué pasó, niña? Pregunté con mi tono más suave. La enfermera abeja que estaba detrás de la niña enferma dejó de correr y se acercó a nosotros. Abrió la boca para decir algo, pero la mandé callar con un gesto. Padre, te pedimos un buen deseo. Por favor, tómalo. Tomé lentamente la tablilla de cera que me dio la joven abeja, pero no pude ver nada. De repente, mi vista se volvió demasiado borrosa como para ver gran cosa. La joven abeja seguía piando mientras agitaba sus brazos nerviosamente. Así que no te preocupes por nosotros. Nos dimos cuenta de que debes preocuparte más, porque eres la abeja más inteligente de todas, y las abejas más inteligentes siempre se preocupan más. Las abejas investigadoras se preocupan más que todas, pero dicen que eres aún más inteligente que ellas, así que debes preocuparte tanto que ni siquiera puedo imaginarlo. Padre?
¿Por qué estás perdiendo agua tan de repente? Ah, padre, ¿estás bien? Por favor, toma esta hoja para limpiarte la cara. ¿Tienes hambre? ¿O quieres algo de beber? Olfateé y tomé la hoja que me dio la abeja nodriza. Gracias, solo fue un grano de arena en mi ojo. Ya estoy bien, bien. Muchas gracias por tus buenos deseos. Con los ojos despejados, pude verlo bien, aunque me costó mucho parar de llorar. Increíblemente difícil. Fue simplemente muy conmovedor. Las abejas que lo dibujaron pusieron en ello toda su minúscula habilidad. Una gran horda de abejas, quizá un centenar, estaba representada en círculo alrededor de la figura central. Me reconocían por mi corona de hueso y mi pelo corto. En la imagen, tenía una docena de brazos y todos ellos estaban acariciando las cabezas de las abejas que me rodeaban. Muchas manos para acariciar a muchas abejas. Dios mío. ¿Funcionó? Preguntó la joven abeja con esperanza. ¿Ya no te preocupas? Para nada. Forcé una sonrisa. Menuda mentira, puf. Todas mis preocupaciones se esfumaron. La abeja también me sonrió. Me gusta esto. ¿Puedo usar ese nombre? ¿Preocupaciones desaparecidas? Claro. Ahora, no preocupes a tus cuidadores y ve con los demás. Descansa, digo, pide más buenos deseos. Pero descansa lo suficiente para que no decaiga tu calidad. Lo haré, padre. Gracias. Warriesgone me saludó con la mano y regresó al interior de la aldea en cuarentena. La observé a ella y a la abeja enfermera ir allí y apreté los dientes. Mierda, ahora definitivamente iba a encontrar una manera de curar a estas chicas enfermas, incluso si tuviera que comer fragmentos de vidrio fritos todas las mañanas en el desayuno. Muy bien, consejo. Estaba postergando este plan porque es arriesgado, no garantiza que funcione, pero seguro que provocará una intoxicación alimentaria. O algo peor. Pero ahora mismo creo que si no empezamos con él ahora, en un par de semanas, será demasiado tarde. Mis consejeros me escuchaban con rostro serio. Si miraban la imagen del dios Nectus de 10 brazos dándose palmaditas en la cabeza que colgaba junto al mapa mural, era difícil saberlo con sus ojos burlones. Sin embargo, el interés de Resharchina era palpable y se centraba únicamente en mí. ¿Un plan? ¿Un conocimiento más profundo? Frunció el ceño. Ojalá todos tuviéramos tiempo para escuchar todo lo que sabes. Esto podría llevar varios años, investigadora. Créeme, ojalá supieras todo lo que sé, pero, prioridades. Por supuesto, padre. Cuéntenoslo, lo estoy documentando todo. Ya les enseñé que la miel cicatriza mejor las heridas, pero hay otras sustancias que pueden tener diversos efectos en el cuerpo. Medicinas, remedios, fármacos, entre ellos hay algunos que incluso pueden curar enfermedades, o al menos aliviar sus síntomas. Ambrosia entrecerró los ojos. Si existiera una sustancia que cura la palidez, ya lo habrías dicho, Nectus. De lo contrario, no tendría sentido. Claro, Andy. Suspiré. Es que no lo sé. Pero al menos sé por dónde empezar a buscar algo parecido. Sin embargo, esta búsqueda requerirá experimentación peligrosa. Hice una mueca. No quería sugerir algo así, pero si mi vida en este mundo me enseñó algo es que, a veces, los sacrificios son imposibles de evitar. Y por la historia de mi mundo, sabía que la medicina se basaba en cuerpos, y solo algunos de ellos se abrían después de la muerte. Algunas de las sustancias curativas pueden ser plantas comunes que crecen en los bosques cercanos. Y la única manera de saber si una planta cura es probándola y observando sus efectos. Me dirigí al asesor de la industria. Quiero que sus recolectores de materiales se concentren en recolectar todo tipo de plantas que puedan encontrar. Sí, padre. Investigadora, sigue observando a las abejas enfermas, pero necesito la mayor parte de tu ayuda en este proyecto. ¿Necesitará algún reajuste, padre, permiso para entrenar más abejas investigadoras? Sí. Pero, ¿puedes hacerlo mientras trabajas? Ella frunció los labios por un momento. Puedo intentarlo. Los jóvenes al menos conocen el método científico. Pero, padre, hay muchas plantas en los bosques y solo unas pocas abejas enfermas ahora mismo. Será difícil averiguar qué las ayuda con tan poca gente para hacer pruebas. Negué con la cabeza. No probaremos las plantas medicinales en los enfermos.
No, si las plantas resultan ser venenosas, las abejas enfermas podrían morir fácilmente. Esto es inaceptable. No. Me volví hacia Bloodero y Walcarder. Llamada a voluntarios. Fin del capítulo 80.